Este hombre, por muchas décadas, creyó que estaba en el camino correcto. Tengo casi 40 años de Iglesia Universal, pero durante todo este tiempo yo no tenía el Espíritu Santo. Paulo Roberto llegó en 1989 en la antigua sede del BRAS en São Paulo. ¿Quién es el que desea dar su vida para Jesús aquí ahora? Pero, mire, no es dar la vida aquí dentro y allá afuera, tomarla de vuelta, no. Hay mucha gente que presta su vida a Jesús aquí dentro de la iglesia. Cuando sale de la iglesia, dame de vuelta mi vida, Señor, ahora voy a vivir mi vida. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no? Sea verdadero, sea franco. En esta época que yo tenía cabello, Obispo Macedo tenía cabello, yo hasta llegué a ver a Obispo Macedo ser preso, pero yo no llegué a entregarme de hecho y de verdad. Y con eso yo fui acostumbrándome, yo fui acostumbrándome, me fue gustando, yo me fui interesando por aquello que Dios podía darme. Pero la fe que salva, esa estaba muy distante de mí. Esa fe conquistadora me dio carro, una casa, un propio negocio, viajes, paseos, playa, carro, en fin. Ya en el caso de mi esposa, ella también llegó en la iglesia junto conmigo, Solo que ella tomó un camino contrario del que yo seguía. Desde el primer día que fui a la iglesia, yo ya quería seguir al Señor Jesús, porque ahí yo había encontrado al Dios verdadero, la alegría verdadera. Y nosotros nos casamos dentro de la iglesia, tuvimos nuestros hijos dentro de la iglesia. Yo comencé a hacer la obra de Dios, servir al Señor Jesús. Mi hija después, obrera, fue levantada obrera para servir al Señor Jesús. Y él, dentro de la iglesia, comportándose muchas veces peor que una persona del mundo. ¿Quién dice que yo conseguía leer la Biblia? Comenzaba a leer 2, 3 versículos y aquello allá ya me angustiaba. Entonces comencé a disfrutar de aquello que yo había alcanzado, pero de una forma totalmente errada. Conquisté un carro en vez de usar aquel carro para poner a mi familia, para ir a la iglesia. No, mi carro era exclusivo para mis paseos. Y en los viajes a veces mi esposa hablaba, mira, es domingo, Cuando nosotros le decíamos, Pablo, necesitas acercarte más a Dios. Ay, ¿quién dice que yo no estoy cerca de Dios? Tú conoces mi vida, conoces mi interior. Entonces tenía ciertas resistencias de parte de él. Nosotros veíamos, pero él mismo no lograba ver el estado espiritual en el que estaba. ¿Por qué usted nunca se enfocó en el Espíritu Santo? Dentro de mí no había en la realidad un entendimiento de la importancia verdadera que es el Espíritu Santo. Yo escuchaba hablar del bautismo con el Espíritu Santo como cualquier cosa en la realidad. El desprecio y las pequeñas concesiones luego tendrían consecuencias que marcarían su historia. Tuvo cosas en mi vida que yo comencé a ver como natural. Es natural mentir, es natural tener muchas amigas. Y ahí entonces comenzó los problemas mayores todavía. Yo acabé cometiendo la traición en mi casamiento con mi esposa. Fue ocultado 10 años, 20 años. Y en ese periodo, yo en la iglesia, siendo diezmita fiel, siendo ofrendante, y por el hecho de yo pedir perdón a Dios, no por arrepentimiento, sino por remordimiento. Y en aquel momento, aquellas lágrimas saliendo de mis ojos, entonces yo creía que estaba todo correcto. Y continuaba ahí practicando las mismas cosas. Fueron traiciones de varias formas. Pasó 10, 20, 30 y pocos años. Y Dios dándome oportunidad, Dios librándome de situaciones de casi muerte, hasta que llegó el día que
el plazo para mí acabó. El cáliz se llenó al punto de casi desbordar, porque yo ya comencé a sentirme muy mal, pero muy mal de verdad. Era una opresión que no salía de dentro de mí, día y noche constante. Yo me levanté con algo apretando, como si estuviese apretando mi cuello. Comencé a sentir dolores en mi pecho, y esos dolores eran dolores así, como si algo estuviese explotando dentro de mi pecho a punto de adormecer mi brazo y yo levantar en la madrugada con ese dolor. Cuando llegué en el hospital, aquí el médico, después del examen, él trajo la noticia del resultado del examen que había hecho, y en ese examen fue constatado que yo estaba con un serio problema cardíaco. Algunas noticias cambian la rutina. Otras obligan a la persona a reevaluar su propia vida. Yo sabía que si yo muriese de la manera que estaba, yo iría para el infierno. Y yo comencé a percibir mi verdadera condición. Pero usted ya había escuchado hablar de salvación en los 35 años en la iglesia. Yo había, pero el detalle que las cosas que habían acontecido en mi vida en aquella época no habían sido lo suficiente de la manera que fue en esta vez. ¿Cuál fue la palabra que después de 35 años lo hizo despertar? Mira, una palabra bien simple, pastor, que aquel que cree y fuese bautizado será salvo, y aquel que no será condenado. Es una palabra que yo escuché toda la vida, pero pasé todos estos años de mi vida sin creer. Nunca en mí fue revelado el verdadero arrepentimiento. Yo nunca había tenido un arrepentimiento sincero y verdadero. Yo fui una persona que yo nunca tuve placer de las cosas de Dios. Y después de toda esta situación, alrededor de las 3 de la mañana, yo fui para mi sala y allá yo me iba a arrodillar y acabé acostándome en el piso. Y ahí yo me derramé delante de Dios y hablando todo para Dios. Yo dije: mi Dios, yo soy injusto, yo soy infiel, yo traicioné a mi esposa, traicioné a mi familia, traicioné la confianza del Señor. Yo fui un falso, yo fui injusto. Yo me acostumbré a estar en la iglesia, pero me acostumbré con la mentira también. Yo hablé: mi Dios, yo no quiero más esa vida para mí. Y fue cuando él llegó a mí, se sentó conmigo y él decidió confesar todo lo que él había hecho todo ese tiempo. Para ella fue muy difícil, pero ella, por ser una persona de Dios, ella creyó en mí. Yo llegué para el pastor y hablé para el pastor: yo quiero bautizarme. Entonces él me llevó allá y me bautizó. Y después de 70 hogueras santas, yo hice una dirigida para mi alma, para mi salvación, para el Espíritu Santo. Yo coloqué lo que yo nunca había colocado, que fue mi alma en el altar. Aquel empleo que me hacía mal, que me distanciaba de Dios, yo abandoné para poder tener una vida con Dios. Y pasando los días, yo necesité de hacer un cateterismo. En el cateterismo fue constatado un problema cardíaco. Mi tronco arterial estaba obstruido, algunas arterias 70%, otras 80%. Entonces la noticia fue más seria de lo que nosotros pensábamos. Tendría que ser una cirugía de corazón abierto. Ellos tenían que abrir mi corazón. Y ahí él habló así: mira, Paulo, usted no va a poder salir del hospital. Entonces ahí, después que mi esposa se fue, sentí una soledad muy grande. Yo me sentí muy solo, porque hasta entonces, durante todos estos años, yo tuve el soporte del Espíritu Santo que habitaba en mi esposa. Y ahí yo hablé con Dios. Yo hablé: mi Dios, yo me siento solo, pero
morir no es el problema si hubiese recibido tu presencia, si yo tuviese tu espíritu, porque ¿para dónde va mi alma en este momento si aconteciere eso conmigo sin tener al Señor, mi Dios? Ven sobre mi vida, ahí, dentro de mí, de mi conciencia, de mi intelecto, hablaron dos palabras que cambió mi vida. Yo estoy aquí, no tengas miedo. Y ahí yo... Ahí Dios vino sobre mi vida. Ay, Dios vino sobre mi vida y cambió mi vida. Porque Él vio sinceridad dentro de mí. Y Él tenía que permitir que yo pasase por aquella situación, porque Dios es justo, lo que el hombre planta, Él cosecha. Y yo tenía que cosechar aquello para poder recibir de Dios lo que recibí. Yo soy muy grato por eso, porque yo veo que la justicia de Dios es verdadera. Yo pasé por aquella cirugía. Hay una enorme cicatriz en mi pierna que me sacaron una arteria para rellenar, para hacer el puente. Cuando me desperté allá en la UCI, una de las primeras cosas que yo hice fue hablar de Jesús a unas personas que estaban ahí, como si yo hubiese ido a dormir de una manera y amanecí un niño. Entonces quiere decir que ese día su corazón fue abierto 2 veces. 2 veces, pastor. Pero la cirugía principal fue hecho por el Espíritu de Dios en mi vida. En el segundo mes, el tercer mes, todavía estaba en recuperación, como todavía continúo, pero yo ya comencé a hacer visitas. Pedí para mi hija, que era obrera, llévame para el partir del pan. Yo quiero hacer el partir del pan, yo quiero hacer una cosa para Dios. Mi papá salió de su ciudad, de otra ciudad, vino operado aquí, recuperándose para poder hacer núcleo conmigo en otro barrio. Es una cosa que nunca había visto en mi papá, ¿no? Hoy, Pablo, él es totalmente diferente. Él no es aquel Pablo que nosotros estamos hablando hasta ahora. Él ya no existe. Yo que era viuda de un esposo vivo, hoy yo tengo un esposo, compañero. Es una transformación. Él es otro hombre, aquel hombre ya no existe. ¿Cuál es la diferencia de 35 años de iglesia sin el Espíritu Santo y apenas 2 años con el Espíritu Santo en su vida? Cambio total, cambio de mentalidad, cambio de comportamiento, cambio de actitud, cambio de visión, deseo y amor por las almas, ganas de servir a Dios. ¿Cuál es su mayor arrepentimiento? Mi mayor arrepentimiento es de no haber valorizado el recibir el sello de la promesa, el sello del Espíritu Santo en el primer día que llegué en la iglesia. Yo quedo pensando, el día en que llegué en aquel hospital, imagine, me dio un arrepentimiento muy grande de todo lo que había hecho, pero hubo solución. Imagine la persona llegando en la puerta del infierno y arrepentida. No hay solución.